Dice el versículo 1, la parte A, que Josué envía dos espías secretamente a reconocer la tierra que ellos van a conquistar. Y sobre todo los muros de Jericó, ¿no? ¿Cómo vamos a atravesar esos muros? Y esto no era algo nuevo para Josué, ¿sí? Josué les decía hace aproximadamente 38 años atrás, 40 años atrás, él ya había sido un espía. Y él ya había estado en esa tierra y él ya la había reconocido. Entonces él estaba preparándose para la conquista, ¿no? Ahora, algunos autores decían, qué falta de fe de Josué, como si Dios ya le había dado la tierra prometida, ¿por qué se sigue preparando para la conquista? Y claro que no es falta de fe, al contrario, y hay una frase que dice, las promesas de éxito de Dios no tienen por qué ponernos en inactividad, ¿sí? Al contrario, si hay una promesa de parte de Dios, donde dice Gadiel, Dios dice que tú vas a ser un músico profesional y que Él te va a usar para llevar la música al mundo. Y Gadiel dice, pues ¿para qué ensayo? Pues ya Dios ya me lo prometió, ¿verdad? Mejor me quedo a ver una serie a gusto, ¿verdad? No, eso le debe de traer este ánimo de seguirse preparando, ¿sí? Igual, ¿no? Mirelda, tu voz angelical va a llegar a todo el mundo, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ya para qué ensayo, ¿verdad? Pues ya mejor me quedo en la casa, ¿verdad? Y ya, como Dios ya me lo prometió. O igual, no, tú vas a llevar el evangelio a las naciones, te va a llevar a lugares donde nadie ha ido. Y uno dice, pues ya para qué no la Biblia, de tal manera Dios ya me dijo que me iba a llevar, ¿no? Las promesas de éxito de parte de Dios no tienen por qué frenar nuestra preparación. Ese es el primer punto que encontramos aquí, ¿no? Jesús se sigue preparando, a pesar de que Dios ya le había dado la victoria y le dijo, yo voy a estar con ustedes, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Le dice en el versículo del capítulo 1 y le dice, mientras este libro no sea parte de tu boca, todo te saldrá bien, ¿sí? Él se sigue preparando, él se sigue preparando. Y esto viene aprendido de su maestro, Moisés. Cuando Moisés antes de morir le dice, Dios, algo más quieres que haga por ti? Y él dice, muéstrame tu gloria. O sea, acabamos de ver cómo se abrió el mar, cómo llovía maná del cielo, cómo él salía agua de una roca y luego le dice a Dios, muéstrame tu gloria, ¿no? Quiero más, quiero más. Entonces Josué tenía la misma escuela y dice, va a seguirme preparando, ¿no? Va a seguirme preparando. Entonces, no es falta de fe el seguirse preparando cuando Dios da una promesa. Al contrario, podemos ver la historia de David como él se relajó cuando Dios ya le había dado la victoria y por eso pecó, ¿sí? Por haberse relajado. Era tiempo de él que él tenía que estar en la batalla. Él sabía que su ejército era demasiado bueno, no ocupaba, entonces él se quedó en casa y por eso pecó, ¿sí? Por relajarse. Entonces es muy importante que las promesas de Dios de éxito en tu vida no relajen tu vida, ¿sí? Sino seguirse preparando. Bueno, algo también vemos en este versículo es que José aprendió la lección, ¿sí? Dice que los mandó secretamente a investigar. Hace algunos años atrás, cuando él había sido espía, llegan los 10 espías y dan un informe negativo al pueblo. Dice que el pueblo empieza a llorar, empieza a quejarse, empieza a hacer una revolución. Y cuando Josué dice, no, espérate, yo vi otra cosa. Sí es cierto que son gigantes, pero es una ciudad donde fluye leche y miel. El pueblo ya lo quería matar. Sí, lo querían apedrear. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a levantar un nuevo líder que nos lleve de regreso a la esclavitud a Egipto. Porque ¿para qué nos trajeron aquí a morir? Entonces lo encuentra en Números capítulo 13. Entonces, aprendiendo esto, Josué dice, vamos a ir secretamente, vas a ir y me vas a venir a decir qué es lo que viste. Okay, y mira, aprendió la lección. Y luego empieza aquí ¿cómo se dice? Lo controversial, ¿no? Versículo 1, parte B, dice, y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y aquí empieza algo, dice la gente, ¿por qué espías de Dios se meten a la casa de una ramera? ¿No? Entonces lo primero es que es una ramera, ¿no? A lo largo de la historia, ¿verdad? Los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Algunos se han avergonzado de este hecho. Y dicen, no, no se pudo haber metido en la casa de una ramera unos hombres de Dios. Entonces han tratado de cambiar, ¿no? La palabra ramera y decir, bueno, es que ramera significa hospedadora.
Pero no, la palabra ramera en realidad significa prostituta. ¿Sí? Así es claro, ¿no? Así es claro. ¿Y por qué ellos van y se meten a la casa de una prostituta? Bueno, viéndola de forma estratégica, era un lugar especial para esconderse. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver qué era la prostituta en aquel tiempo, ¿no? Era un lugar donde se metían los extranjeros, era un lugar donde se metían los viajeros. Entonces, para ellos no levantar sospechas, era muy sabio meterse a una casa donde había de esta prostituta. Ahora, recordemos que la guardia estaba a todo lo que da porque había guerra, ¿no? La guardia estaba en la estrategia. Ahora, y ese es un punto muy importante que quiero aclarar. La Biblia no da ni un indicio, ni nada que culpe que ellos hicieron algo inmoral, ¿sí? A veces la gente dice, no, he escuchado predicados, si se metieron ahí, pues ya ni modo que no hayan hecho nada, pues ya estaban ahí. Bueno, eso es su percepción de ellos. Y eso es lo que habla mucho de la mente de ellos. ¿Verdad? Pero la Biblia no da ni un indicio de que ellos hayan hecho nada inmoral con Rahab, ni que hayan desobedecido a Dios en ningún punto. ¿Sí? Eso está muy claro, ¿no? Eso es muy claro. La Biblia no dice que se metieron con ella o que estuvieron con prostitutas, simplemente se metieron ahí a esconderse. ¿Sí? Si el predicador o el intérprete quiere decir lo contrario, es muy su punto de vista. ¿Sí? La Biblia no lo dice. ¿No? A través del cristianismo yo les decía que a muchas personas ha avergonzado este hecho y han tratado de cambiar, ¿no? Esta palabra. Dicen, no, es que ramera a lo mejor quiere decir como hospedadora o sí, otra palabra, ¿no? Pero la Biblia es bien clara. Y la Biblia no disfraza y no tapa ningún error de las personas, ¿no? En el libro de Josué, capítulo 2, acabamos de leer, versículo 1. En Hebreos 11:31, que vamos a ver más adelante, y Santiago 2:25, que vamos a ver más adelante, hablan de esta mujer. En los tres versículos, la palabra dice Rahab, la ramera. Y si usted busca, es que ella era una prostituta, ¿sí? Ella se dedicaba a una prostituta. Bueno, pero ¿qué era una prostituta en aquel tiempo, no? Hay que ver la palabra en contexto en los tiempos antiguos. Digo, no la vamos a defender, pero hay que ver que era una prostituta en aquel tiempo, ¿no? ¿Quién era Rahab la prostituta en los tiempos bíblicos? Es una pregunta muy interesante. ¿Quién era ella? Y voy a tomar unos minutos para, en base a la información bíblica que tenemos, los libros que ya hemos estudiado, ¿quién era Rahab? ¿No? ¿Quién era Rahab? Y lo primero que encontramos es que era ella cananea, ¿sí? Que vivía en Jericó. Si usted recuerda, en el libro de Jueces, en el libro de Samuel, que ya tuvimos una serie, los cananeos eran enemigos de Dios, ¿sí? Eran de los peores enemigos de Dios. Sí, era un pueblo que siempre estaba en conflicto con Dios. Eran adoradores de otros dioses y sacrificaban otras cosas, ¿no? O sea, tenían una cultura, una religión diferente a la de Dios. Sí, con eso le digo, ¿no? Era prostituta, Rahab era prostituta. En la cultura antigua, una prostituta era una persona que hospedaba a viajeros y extranjeros en su casa, les ofrecía hospedaje, comida y favores sexuales. Ella es lo que ella ofrecía, ¿no? Hospedaje, comida y favores sexuales a los extranjeros y viajeros. Por eso era tan cómodo llegar los espías ahí, porque iban no levantaban sospechas y ellos entraban a un lugar como ese. Que no les funcionó, más adelante vamos a ver que no les funcionó. Ahora, no es justificar la profesión de Rahab, pero en la cultura y en su religión de los cananeos abundaba la violencia y los actos degenerados sexualmente hablando, ¿sí? En la cultura cananea, los actos degenerados como tener relaciones entre familiares o con animales era algo común, ¿sí? Inclusive en los templos de estos dioses se promovía mucho la prostitución ritual, ¿no? Y adoraban a dioses tales como Baal y Molec, ¿se acuerdan de ese dios? Que pedía sacrificios a niños vivos. O sea, en el templo donde ella asistía, sacrificaban a niños vivos, los quemaban vivos, ¿no? Y la prostitución era parte del ritual en el templo, ¿no? Ahora, es probable, ¿verdad? Es probable que el hecho de que ella fuera prostituta no fuera tan mal visto entonces por los cananeos, ¿sí? Era una profesión a lo mejor hasta cierto grado respetable, ¿sí?
Entonces, ella, otra cosa que Rahab tiene es que ella vivía en el muro y había escuchado de Jehová. ¿Sí? Ella había escuchado cómo Jehová ayudaba a su pueblo. Era algo que normalmente los cananeos no tenían un Dios que ayudaba a su pueblo. Tenían un Dios que castigaba a su pueblo. Tenían un Dios que era malo con su pueblo. Y ella escuchaba de un Jehová que abrió el mar para que sus hijos pasaran. De un Jehová que daba la victoria a sus hijos, que daba alimento a sus hijos, que protegía a sus hijos. Y ella estaba interesada en ese Jehová. ¿Sí? Pero ella nomás había escuchado. Entonces sigue la historia, ¿no? Ella veía un Dios diferente a sus dioses. Eso es algo muy importante en la historia y eso es clave, ¿no? Ella había escuchado de un Dios diferente a sus dioses. Dice el versículo 2, que estos espías pues, no hicieron muy bien su trabajo, ¿no? Dice, y fueron avisados al rey de Jericó, diciendo, he aquí, que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Imagínense, estos espías son descubiertos. Qué mala onda, ¿no? O sea, tratan de entrar encubiertos y entran y se meten a la casa de Rahab para no ser descubiertos y corre el chisme, ¿no? De una forma u otra el rey se entera. Eso que no había todavía redes sociales. ¿Eh? No sé cómo se enteró, pero el rey se enteró de que había unos espías. Entonces manda a una comitiva de soldados a la casa de Rahab y decir, sabemos que aquí hay unos espías, pues sácalos porque los iban a prender y posteriormente los iban a asesinar. Porque ese era el castigo para los espías, ¿no? Entonces quizás ellos pensaron y decir, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Fue un placer servir a Dios, pero pues ya nos descubrieron, ¿no? Ya nos torcieron, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, era muy poco probable que Rahab pusiera en riesgo su vida y la de su familia por alguien que no conocía. O sea, era muy poco probable porque si ella, por alguna razón, llegaba a mentir al rey de Jericó, le iba a costar la vida también a ella y a su familia. Más adelante vamos a ver que ella tenía papás, hermanos y hermanas. No dice hijo ni esposo, pero tenía, por lo menos sabemos que tenía papá, mamá, hermanos y hermanas. Y ella. El hecho de que ella dijera, no están aquí, o ya se fueron, o no los vi, era mentir contra el rey. Y era un castigo severo. Iban a matar a los espías y también iban a matarla a ella. Pero también era una oportunidad para ella de saber de ese Dios al cual ella había escuchado. Ella sabía quiénes eran los espías y que eran servidores de Jehová. ¿No? Entonces ella podía decir, es mi oportunidad de preguntar si es cierto todo lo que ha estado pasando, ¿no? Entonces se encontraba en tenía que decidir, ¿no? Si entregar a los hombres de Dios o creer que Jehová era Dios y decir, bueno, yo quiero conocer a ese Dios que ustedes sirven. Estaba en esa encrucijada. ¿Cómo se dice encrucijada? Estaba en esa decisión de decir, ¿los entrego o los escondo? Y pregunto, ¿va? Y porque yo quiero conocer a ese Dios. ¿Qué pasará? Bueno, lo vamos a la próxima semana. No se crea, no. Capítulo 4. ¿Ah? Capítulo 4. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido. Y dijo, en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras de ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Inesperadamente, ¿verdad? En contra de todo pronóstico, ella decide ayudarlos. Ella decide mentir y decir, no, ya se fueron, se acaban de ir.
poniendo en riesgo su vida y la de su familia, para salvar la vida de dos personas que ella ni siquiera conocía. Esto es bien importante, ¿eh? Porque más adelante ella es reconocida por eso. Imagínate Rahab viendo a los soldados diciendo, no, no están aquí. No, no sé. O sea, viéndole a los ojos y sabiendo que estaban escondidos en su terraza y decir, no, no, no sé de qué me hablas, ¿eh? No sé de qué me hablas. Inesperadamente la mentira funciona, el engaño funciona y ellos dicen, bueno, entonces ¿a dónde se fueron por allá? Y ahí van ellos a corretearlos, ¿no? Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿ah? Porque también había alguien que escribe y decía, Dios utilizando la mentira para salvar a su pueblo. Ahora, la mentira es mentira, ¿sí? Y no le agrada a Dios. No justifica la mentira, ¿sí? Ahora, esto es una nota aclaratoria, ¿no? La Biblia simplemente reporta y escribe la mentira, pero nunca la lava y nunca la escuela y dice, qué bueno que Rahab mintió. ¿Ah? Esas sí son mentiras, ¿no? Algunos santos, yo le puse santos porque pues critican todo lo de la Biblia, ¿no? Dicen, pero si Rahab hubiera dicho la verdad, seguro Dios hubiera hecho otra cosa para salvar a los espías. Probablemente sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que si Rahab hubiera dicho, aquí están, Dios hubiera buscado la manera y los hubiera salvado porque Dios siempre cumple su propósito. Sí, eso estoy de acuerdo. Pero me gustaría ver el contexto. ¿Sí? Siempre las cosas se entienden mejor cuando se ve el contexto de estas cosas, ¿no? Aunque la mentira de Rahab no es justificable, es un acto de valentía de ella. Mira, también hay que recordar que ella era pecadora en ese momento. No había recibido a Jesús, ¿no? O sea, hay gente que la tacha de más de mentirosa que de prostituta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cometió una mentira y la gente dice, hey, no puede ser salvo una persona que es mentirosa. Era una pecadora ella. Se estaba en el proceso de su conversión. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, cuando usted se convirtió, ¿dejó de echar mentiras? Nadie, o sea, nomás quiero saber, cuando usted desde que se convirtió, o sea, ya me está echando una mentira ahorita, ¿no? Desde que se convirtió, ¿usted dejó las mentiras? O sea, hay gente que critica y dice, ¿cómo Rahab pudo haber hecho una mentira para salvar a alguien de Dios? Pero, ¿qué me dice cuando usted lo para el policía? Que viene a la iglesia, que tiene años de cristiano. Oficial, es que pues mi abuelita está bien grave en el hospital. Y pues su última voluntad es verme, oficial, y pues voy para allá. ¿Sí? Pero Rahab no puede echar mentiras, ¿no? ¿Qué me dice cuando usted no viene al servicio y le cuenta una historia al pastor así como de vaqueros? No, pastor, ¿qué cree? ¿Ah? Olvídese, ya venía para acá. ¿Ah? Pero ¿qué cree? ¿No? Entonces, ahora en contexto, ¿no? En contexto, Dios no se agrada de la mentira, y eso es claro, ¿sí? Dios aborrece las mentiras, pero en contexto, recordamos que Rahab era una persona que estaba en proceso de conversión, y otra estaban en guerra. Ahora yo le voy a poner este ejemplo y usted me dice, ¿no? Actualmente hay un grupo de cristianos que salva a niños en las guerras. ¿Cómo? Escondiéndolos en sus casas, en sus carros, y los saca de las tierras en guerra. Esto es delito. Si ellos son descubiertos, esas personas merecen la muerte, ¿sí? Pero cuando pasan por la, por el retén, ¿ah? Ellos dicen, nosotros no traemos niños. Es mentira. Se están salvando a los niños. Entonces uno dice, hey, ¿qué pasó ahí? ¿Ah? No que muy cristianos. O sea, es el contexto con el que se está viviendo, ¿no? Y en ese tipo de cosas, yo siempre tengo una respuesta y es, Dios conoce la intención del corazón, ¿sí? Dios conoce siempre la intención de los corazones. Uno dice, hermano, es que es pecado esto, que lo dice la Biblia. Hermano, es pecado, o sea, si yo estoy en la casa y me tomo una cerveza y nadie me ve, ¿es pecado? ¿Con qué intención lo haces en tu corazón? Eso te va a decir, hermano, el tatuaje, si me pongo un tatuaje es pecado, ¿qué intención hay en tu corazón? ¿Ah? O sea, el divorcio, hermano, gente que me va a divorciar porque pues Dios me pidió la soltería, ¿no? Pero ya tienes a alguien en la mente, ¿no? Con quien quieras estar. Tiene que ver mucho la intención de tu corazón. Podrás engañar al pastor, me podrás engañar a mí,
pero a Dios no lo puedes engañar, porque Dios ve la intención de tu corazón. Así es que a veces somos muy duros en criticar a Rahab porque mintió para salvar a estos dos espías. Y decimos, ¿cómo Dios utiliza la mentira? Pero qué bueno somos nosotros para echar unas mentirillas de vez en cuando, ¿no? Profe, ¿y la tarea? ¿Por qué no hice la tarea? Profe, déjale cuento. ¿Verdad? Se fue la luz en la casa. Y quise prender una vela, agarré un papel y ¿qué creía era la tarea? Y se me quemó. Buena para esa está buena. Bueno, Dios conoce la intención del corazón, ¿no? La mentira en ningún momento es mala, es buena, ¿no? Dios aborrece la mentira, pero es como esta mujer valientemente salvó a estos dos espías. Entonces Dios conoce la intención del corazón. Entonces llegan los soldados, le preguntan por ella, le dice, ¿se fueron? Y ella los tenía escondidos, ¿no? Versículo 8 al 11, y ya vamos a ir finalizando casi la historia. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, fíjense el versículo 9, importantísimo, sé que Jehová ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, o sea, por causa de ustedes, ¿no? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, es lo que le decía, ella estaba enterada de todo lo que Jehová hacía, delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, usted sabe la historia, ya lo vimos, y los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado vuestro corazón, ni ha quedado más aliento en algún hombre alguno a causa de vosotros. Y luego termina diciendo esto, versículo 11, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo, y abajo en la tierra. Esta mujer, sin conocer a Dios, declara una confesión de fe. Y dice, yo creo que tu Dios es el Dios verdadero. ¿Sí? Y las cosas que Rahab había escuchado le fueron suficientes para saber y entender que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Lo que ella había escuchado. Rahab decide ayudar a estos hombres y poner su fe en un Dios que ella no conocía, pero que había escuchado. Escucha bien, poner su fe en él. Rahab salvó a estos espías por fe, porque ella creía que el Dios de ellos era el Dios verdadero. ¿Sí? Quizás no fue una fe perfecta, porque mintió lo que tuvo. Quizás dice, pues si tenía tanta fe, pues dijera, aquí están y que no. Pero mintió. Quizás no era una fe perfecta, era una persona que estaba en proceso de cambio, pero era una fe ejemplar y genuina. Ahora, Fermín Cuarto, si lo conocen, pastor, no por la música, también por la música, decía en una de sus predicaciones, la fe solo es eficaz dependiendo del objeto que se ponga la fe. Así dice, ¿no? La fe solamente es eficaz dependiendo de donde se ponga la fe, en qué objeto se ponga. Y él decía, la fe es algo que utilizamos todos los días. Todo el día que hacemos todo el día, todos los días. Por ejemplo, él decía, ¿no? Fe es creer que algo va a suceder. Cuando el pastor puso la lista de las predicaciones, que le tocaba predicar, me puso a mí ese día. Y él creyó que yo iba a venir y que iba a estar aquí y que iba a estar preparado. No me estuve, ay, ¿qué onda? ¿Sí estás preparado? ¿Sí vas a ir? No, él creyó y no, ¿sí? Eso es tener fe. Cuando tú te subes al carro para ir a trabajar, le das vuelta a la llave y ¿qué es lo que esperas? Pues que prenda. Es tener fe en tu carro. A veces no prende porque no tiene gasolina o le robaron la batería o lo que sea, pero lo ideal es que... Y este pastor decía, cuando te metes a bañar y abres el agua caliente, ¿qué esperas que salga? Pues agua caliente, ¿no? Y eso es tener fe, o eso es aplicar un poquito la fe cotidiana, ¿no? Esperar que va a suceder algo. Ya si no sale el agua caliente, pues dices, sí, ya se acabó el gas, ¿verdad? O me lo robaron, ¿no? Ya salí, ya no está la mila, ni modo. O lo que sea, ¿no? Pero la fe te dice, va a hacer esto, ¿no? O sea, cuando tú llegas a tu casa, tienes fe que tu esposa va a tener la cena lista. Porque algunos hermanos se rieron, no sé por qué. Pero eso ya lo platican ahí en su casa, ¿no? Entonces la fe es eso, ¿no? Ponerle la esperanza en algo, ¿no?
Todo el mundo tiene fe en algo, ¿sí? Todo el mundo tiene fe en algo, ¿no? Yo creo en ti, yo creo... Entonces, cuando tú contratas a alguien, por ejemplo, para hacer un trabajo, pues tú tienes fe en él que va a hacer el trabajo bien. ¿Ah? Ahí luego anda uno que mandó en el Face. No lo contraten, ¿ah? Porque le pagué y nunca hizo esto. Pero cuando uno lo contrata, le dice, lo hago de buena fe. ¿Sí? ¿Has escuchado que dice, no, pues dame un papelito donde diga que te... No, no, no. Vamos a actuar de buena fe. ¿Sí? Y luego llegan los problemas. Pero hay un tipo de fe más grande, ¿no? Que es la fe espiritual. ¿En qué crees? ¿No? ¿En qué crees? ¿En qué te basas? ¿No? Este tipo de fe, eh, a veces las personas te dicen, no importa en qué creas, pero tienes que creer en algo. Sobre todo así dice la psicología, ¿no? Muchas veces. No importa si crees en el perro, pero tienes que creer en algo. Y rézale al perro, ¿ah? No sé si crees en un refrigerador, pero tienes que creer en algo. ¿Sí? Es donde aplica esto. La fe colocada en el lugar correcto solamente es la que funciona. Tú puedes creer en un refrigerador si quieres y si tu refrigerador va a ser tu Dios, pero no te va a funcionar. ¿Sí? Sí, no va a funcionar ese tipo de fe. A lo que voy es que Rahab deposita su fe en un Dios que ella había escuchado y que ella había, y eso le cuenta por justicia. Rahab pone su fe en un Dios que ella solamente había escuchado y eso le cuenta por justicia y actúa por medio de esa fe. Los autores del Nuevo Testamento, hay dos autores que la toman por ejemplo de fe, ¿sí? Hay dos autores del Nuevo Testamento que toman a esta mujer como un ejemplo de fe. La primera es en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos capítulo 11, versículo 31. Apúntenlo ahí, después lo buscan, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 31, en la Reina Valera 1960 dice, por la fe de Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Más adelante alguien la utiliza como ejemplo. Y Santiago, el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 25, también la toma como ejemplo y dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibía a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Sí? O sea, dos ejemplos más adelante de escritores del Nuevo Testamento la toman como ejemplo. Entonces es muy importante, es muy importante. Y algunos decían, y eso de debatían, es que ella no se merece estar entre las heroínas de la fe. Pero está, ¿no? Pero está. Versículo 12 al 14, vamos ya aterrizando para hacer el cierre. Y dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así le haré vosotros con la casa de mi padre, lo que le decía hace ratito, lo cual me daréis una señal segura, y que salvaré la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todos los suyos, y que libraré nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto nuestro. Cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Un punto bien interesante aquí es que ella ya es salva, pero pide la salvación de sus seres queridos. ¿Sí? Y esto es algo bien importante porque Rahab ve por su familia, ¿sí? Ve por su familia y también ella quiere que su familia sea salva. Esto es algo muy importante en el reino de Dios, ¿no? A veces nosotros decimos, ¿ya soy salvo yo? ¿Ah? Pues ya, los demás, a ver, ¿no? Pero es muy importante siempre estar pidiendo por la familia, ¿sí? Muy importante siempre estar pidiendo por la familia. Ese es un punto dedicado 100% a eso, ¿no? Ahora, no sabemos si los papás de Rahab aprobaban su profesión. No sabemos cuál era la relación entre ellos. Si ellos estaban orgullosos de tener una hija que era prostituta. Pero sin embargo, ella siempre preocupándose por la salvación de sus papás y sus hermanos. ¿Sí? Eso es un buen punto a desarrollar, pero el cual ya no hay mucho tiempo, ¿no? Termina el capítulo 2. Termina el capítulo 2 con una... vamos a leer nada más algunos 3 versículos de cómo se va relacionando la historia. En el capítulo 15 dice que ella hizo descender a los espías por medio de una ventana o por medio hacia afuera porque ella vivía en el muro. ¿Sí? Dice el versículo 5, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro.
¿Sí? Cómo ellos escapan y les dice, espérense unos 3 días, escóndanse unos 3 días en el monte porque los andan buscando. Después de 3 días ya regresen a su casa, ¿no? En el versículo 18 dice que ellos le dijeron, ¿verdad? Bueno, vamos a leer aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás a toda tu casa, a tu padre, tu madre, tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Dice que cuando ellos se bajaron, ¿verdad? Le dice, mira, este mismo cordón con el que tú nos bajaste, ponlo en tu ventana. Y esa va a ser la señal de que cuando nosotros conquistamos la tierra, esa casa no la vamos a tocar. Esto es muy parecido a lo que se hacía antes en los sacrificios, ¿ah? En Cristo, pero no vamos a abundar en eso. Simplemente lo que quiero decirte es que inmediatamente cuando ellos se fueron, ella puso su cordón. Inmediatamente. Ella sabía que iban a estar 3 días escondidos. Y dijo, bueno, pues mínimo tengo 3 días para ponerlo, pues luego lo pongo. ¿Ah? Pero no inmediatamente, inmediatamente. Inmediatamente puso el sello de salvación. ¿A qué me refiero? Que muchas personas escuchamos el mensaje y dicen, todavía hay tiempo. ¿Ah? Jesús viene pronto, pero todavía tengo chance de hacerme 2, 3 pecadillos ahí. ¿Ah? Y luego ya después pongo el cordón en mi vida. ¿Ah? Todavía tengo chance de disfrutar mi juventud. Y ya después, pues ya después me pongo a cuentas con Dios. Cuidado. Mucho cuidado, ¿ah? Yo una vez le decía a unas personas, los jóvenes también se mueren. ¿Ah? Los jóvenes también fallecen. Y muchos dicen, no, pues es que tu juventud, dedícala a disfrutar y ya cuando estés viejito vienes a Cristo y le entregas. ¿Y quién te garantiza que vas a llegar a viejito, no? Y luego dice el versículo 24, y dijeron a Josué, ya regresando los espías, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Regresan esos espías y traen buenas noticias. De ahí comienza el capítulo 3, que ya retomo otra vez la historia principal. Como conclusión, y ya para cerrar, cualquiera pensaría que Rahab no tenía ninguna posibilidad, ni siquiera de ser salva, mucho menos de estar en una lista de personajes bíblicos importantes, y mucho menos ser usada como ejemplo de fe en el Nuevo Testamento. Pero ahí está. Antes de la visita de los espías, y esto quiero aclarar lo que los espías nunca le predicaron. O sea, esto es bien importante. Algunos pensarían que el espía llegó y ¿quieres un estudio de la Biblia? No llegaron como, no, ellos simplemente le habían escuchado y aprovechó la oportunidad. Haciendo paréntesis, quiero platicarles también algo. Una vez estaba trabajando yo en una carpintería. Mi papá era el dueño de la carpintería y yo le ayudaba a hacer muebles. Y llegaron unos testigos de Jehová, ¿verdad? Y llegaron y me dijeron, ¿tú eres hijo del Señor? Y yo, que si no soy hijo del Señor, ahorita vale la vera. Entonces yo pues me preparo y saco, mira, la Biblia dice, ¿verdad?, que todos los que le recibieron son hijos de Dios. O sea, la cultura dice que todos somos hijos de Dios, pero no es cierto, me dice la señora. No, del señor de la carpintería es que encargó un mueble. y ya le estaba predicando. Sí, le dije, ahí está, pásale. Pero bueno, es una historia que me pasó, de verdad, me dio mucha vergüenza. Porque, pues, ¿para qué me pregunta eso? Así me dijo, ¿tú eres hijo del Señor? Claro, le dije. Porque yo he recibido a Dios en mi... No, del señor de la carpintería es que venimos para dar un anticipo de un mueble. Sí, nada, gracias. Bueno, de verdad, entonces no es mentira, eso es de verdad. Bueno, ella no tenía posibilidad de estar ahí. ¿Va? Antes de que los espías llegaran, era una prostituta, una cananea, pagana y una mentirosa profesional. Eso era antes de conocer a Dios. Pero Dios tenía un plan para ella. Ahora ella es un ejemplo de una persona transformada a través de Dios. Con un propósito. ¿Qué propósito? Ahí le va.
En el libro de Mateo capítulo 1, versículo 5, aparece como la genealogía de Jesús. ¿Sí? Si usted lee la genealogía de Jesús, aparece Rahab, la ramera. Fue parte de la genealogía de Jesús. Dios tenía un propósito en la vida de esta persona. Los espías no llegaron ahí por error. ¿Sabes? No los descubrieron por error. Dios tenía un plan, que era salvar a esta mujer como parte de la genealogía de Jesús. Ahora, Rahab no solamente creyó en Dios, sino que actuó en Dios. Y ese es el proceso. Oyó, creyó, actuó. Oír, creer y actuar. Muchas personas han oído, muchas personas creen. ¿Ah? Dice la Biblia, ¿crees en Dios? ¡Qué bueno! ¿Ah? También los demonios creen. Y hasta tiemblan, ¿no? Y le decía al pastor, qué triste cuando uno ya ni tiembla, ¿no? O sea, creo en Dios, pero pues ya me acostumbré a creer en Dios. O sea, hago cosas malas y no, ya ni miedo me da. Qué feo, ¿no? Bueno, pero ella dice, oyó, creyó y actuó en fe. Por eso le cuenta como una heroína de la fe. Exponer su vida para salvar a alguien, nomás por haber oído de Dios, es un gran ejemplo, ¿no? Ahora, con esto cierro, ¿no? El pastor la vez pasada dijo que podíamos tomar mucho tiempo, así es que yo te estoy haciendo caso. Tal vez conozcas a alguien o tú mismo creas que es imposible salvarte. Hay personas que cuando platicas con ellas dicen, no, tú que no me conoces. Yo no tengo perdón de Dios. ¿Si has platicado con gente que, oye, ¿tú crees en Dios? No, es que yo no me soy muy malo yo. Si supieras lo que yo he hecho en mi antigüedad, ni siquiera te atreverías a hablar conmigo. Pero Dios puede cambiar la vida, como no tienes idea. Dios puede cambiar porque la Biblia dice que lo más vil y menospreciado es lo que usó Dios para avergonzar a los sabios. Es que si tú piensas que eres demasiado malo para Dios, no, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Si tú conoces a alguien que cree que es demasiado malo para que Dios lo pueda salvar, para Dios no hay imposibles. Lo que aprendemos de esta historia, para Dios no hay imposible. Él salva y es misericordioso con el que Él quiere. Siempre y cuando hay un poquito de fe y esperanza en tu corazón. ¿Qué necesita? Un poquito de fe y esperanza y Dios puede hacer la obra en tu vida.